tardes, así estamos y es un placer en el programa de hoy recibir al ingeniero Alejandro Echeverría. Bienvenido, Alejandro. Hace mucho que nos conocemos, podemos estar en primera persona. Nos pasó el otro día con Jorge Reyes, por ejemplo. Con Jorge nos criamos juntos también. Por eso, cuesta, en el mismo barrio, claro, la misma cuadra. Casa por medio. Exacto. Lindero, ¿no? Pared por medio. Pared por medio. Así que también, claro, sí, acá somos pocos y nos conocemos todos. Bienvenido, Alejandro. Voy a hacer una pequeña presentación. Alejandro es ingeniero agrónomo en la orientación agrícola ganadera con especialización en producción lechera, gestión empresarial, dirección de empresas, proyectos de desarrollo, gestión integral de efluentes. Actualmente director de el portal plusagro.ui, responsable de gestión integral de efluentes en, a ver si me corregís si está bien. Dale. GeaFarm Technologies. GeaFarm o Gea Uruguay. Asesor, ahí está, asesor Sandit o Sandit. Sandit es el emprendimiento que está en Mendoza. En Mendoza, Ajá. Eso vamos a hablar aunque sea 30 segundos. Asesor de empresas y administrador de empresas lecheras y ganaderas. Retirado por las dudas de la actividad Sí. política partidaria. Sí, ya hace tiempo que nos pasamos totalmente a la actividad privada y bueno, estamos trabajando mucho en nuestra vocación, que efectivamente es la actividad que digamos deriva de nuestra profesión. Si bien nos apasiona la política, pero bueno, entendimos en su momento que teníamos que dar un paso al costado y dedicarnos a lo que siempre hemos hecho, que es trabajar en la producción, que es lo que en definitiva nos apasiona y la vocación que tenemos es esa. Bien, el otro día, y a propósito, la invitación viene por esto, porque vimos en las redes sociales una salida tuya muy contundente, muy firme, en defensa de lo que es esta ley, que está en vías de quedar totalmente aprobada, porque el proyecto de ley fue aprobado en diputados, tiene 2 modificaciones, por eso vuelve al Senado. Ya volvió, ya fue aprobado por el Senado, o sea bien. que está en proceso de promulgación. De promulgación. Ahí está. Y esta ley, como todo en Uruguay, Sí. se empieza a conocer cuando se generan las primeras diferencias. Ya hay quienes hablan de inconstitucionalidad de esta ley, porque esta ley de riego con destino agrario iría contra lo que en algún momento se pronunció constitucionalmente de la defensa del agua como bien común. Estoy tratando de hacer una traducción Exacto. muy burda, muy resumida, pero bueno, ¿cuál es tu visión de las cosas? Primero, ¿qué es la ley? ¿Por qué la ley sirve? Perfecto. Primero, antes que nada, felicitarte a vos y a todos los periodistas que ejercen su profesión dignamente y honestamente, sobre todo en el interior del país, que eso es muy complicado. Es mucho más fácil ser periodista en Montevideo porque uno conserva quizás más su anonimato y no tiene que verse diariamente con quienes muchas veces por la profesión tiene que criticar, honestamente. Por lo tanto, yo creo que merece una felicitación a vos y a todos los periodistas que trabajan en el interior con enormes dificultades y que son libre pensadores y que así tienen que serlo. O sea que en primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo que todo lo que vos informaste al principio muestra una gran polarización, una gran, yo diría, choque entre posiciones que no necesariamente son coincidentes y eso lo vemos a diario en toda nuestra sociedad. Yo creo que la sociedad uruguaya y en particular la floridense está muy polarizada. Basta que uno marque algo en contra o diferente de la opinión del otro para que automáticamente eso genere una reacción. Y la ley de riego no es ni más ni menos que eso. Ha pasado exactamente lo mismo. Todos los temas que de alguna manera intentan cambiar una situación dada, el status quo, siempre genera rechazo. Y normalmente el rechazo va de la mano de los fundamentalistas, de los fundamentalismos, de aquellos que en realidad creen que su única verdad es la que encierran en su puño y el que opina diferente es un enemigo y no una persona que puede contribuir en mejorar este aporte. La ley de riego es una ley que se viene discutiendo en el país, yo diría de hace muchos años, ya desde 1997 existe una ley de riego que es la que está vigente y esta ley en definitiva lo que propone es modificar algunos de los artículos de la ley vigente actualmente, que repito es del año 1997. Yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos antes de discutir la ley es ¿por qué es necesario regar? Esa creo que es la primera pregunta, es decir, ¿estamos a favor o estamos en contra de que se aplique una tecnología que le aplican todos los países del mundo y que significa darle a los cultivos
el agua que la naturaleza por sí misma no le puede dar en algunos momentos del año. Cuando hablamos de cultivo inclusive hablamos de, porque puede ser el forraje, el alimento Sí. para el ganado, en un departamento como el de Florida, Exactamente. particularmente, sobre todo, pienso en el público que puede llegar a ver Vegetales en general, es decir, todo lo que Vegetales. sea cultivos extensivos, como puede ser el maíz, como puede ser el sorgo, como puede ser la soja, cultivos que sí o sí deben de producirse con riego, porque si no tienen riego no se desarrollan, como el caso del arroz. Todos los cultivos vinculados a la granja, los cultivos hortícolas, los cultivos frutícolas, las pasturas, es decir, todos aquellos cultivos en climas como el uruguayo, hay momentos en el año donde la precipitación y la evapotranspiración no permite que los cultivos obtengan el agua necesaria para expresar su mayor potencial. Concretamente, utilizando la tecnología del riego, podemos multiplicar 2,5 veces la producción por hectárea de maíz. Podemos duplicar la producción de soja, por ejemplo, es decir, un maíz que en condiciones de secano, es decir, sin la utilización del riego, produce en un año muy bueno 6.000 kilos por hectárea. Si nosotros le incorporamos el riego, podemos llegar a producir 12 o 15.000 kilos de grano por hectárea. Lo mismo con la soja, una soja en secano puede rendir 2.000, 2.500 kilos y podemos duplicar esa producción si le incorporamos el riego, utilizando un recurso agua que en el caso del Uruguay se pierde. ¿Por qué se pierde? Ahí se va a preguntar por dónde se pierde. ¿Por dónde se pierde el agua? Es decir, ¿de dónde podemos regar? Podemos regar a partir de la obtención de agua subterránea, podemos regar a partir del agua que corre por los ríos, arroyos que se encuentran en las lagunas, o podemos regar con el agua de lluvia que cae y que si no logramos represarla, se va al océano. Eso es lo que pasa en el Uruguay. En el Uruguay, del 100% de la lluvia que cae, que es muchísimo la lluvia que cae en el Uruguay, fíjate que cada metro cúbico de superficie de tierra nuestra recoge aproximadamente 1.300 litros de agua por año. ¿Tá? Es decir, si nosotros tenemos un techo de 100 metros cuadrados y esa agua la canalizamos y la depositamos, podemos obtener 100 por 1.3 metros cúbicos al año. O sea que estamos acumulando enormes cantidades de agua que de otra forma corren por la calle, van a la cañadita al arroyo, el arroyo al río y el río al océano. Es decir, el 40% de toda el agua que cae sobre el territorio uruguayo se escurre, se pierde, se va al océano. Y solamente un 5% de ese 40% que fluye por los ríos y los arroyos se aplica al riego. Solamente un 5% de ese 40% que se va. Entonces, en un país como el Uruguay, donde los acuíferos ya están muy utilizados, y además no tenemos en todo el territorio uruguayo acuíferos de alta disponibilidad de agua, como el caso del Raigón, o como el caso del acuífero guaraní, que ingresa, digamos, en el Uruguay, sobre todo en el litoral norte. El resto de los acuíferos que existen, o sea, acuífero es el agua subterránea que se encuentra y que yo mediante un pozo la puedo obtener, no generan volúmenes de agua suficientes como para regar. El caso más típico es el departamento de Florida. En el departamento de Florida tenemos serias limitantes de agua subterránea. Es decir, es muy poca la gente que logra obtener niveles de 1.500, 2.000 litros por hora de pozos subterráneos. Hay lugares en el departamento donde sí, puntualmente, se obtienen pozos con más de 20.000 litros, pero una lo mínimo. acotación a esto, que puede servir para ilustrar. En este proyecto del megatambo, del tambo grande que se va a instalar en Mendoza, ¿esa era uno de los elementos que se tomaba en cuenta? Claro, eso fue la obtención de agua. Exactamente, eso fue uno de los grandes dificultades que tuvimos para poder elegir el lugar donde este emprendimiento importante para Florida logró instalarse. Y no era para regar, era simplemente agua disponible para que la bebieran los animales y para todo lo que es la limpieza y higiene del establecimiento, tanto lechero como industrial. Cuando vamos a regar, ya los volúmenes de agua necesarios para regar son infinitamente mayores, y si no tenemos acuíferos importantes, como por ejemplo tienen el departamento vecino de San José, el caso del acuífero Raigón, donde ahí sí es posible obtener a 40, 50 metros de profundidad niveles de 20.000 o más litros de agua por hora,
en Florida tenemos 1000, así que imagínate, tenemos un caudal 20 o más veces menor de lo que tienen en San José, en la zona donde está el acuífero Raigón. No tenemos posibilidades de regar, pero además el acuífero Raigón en San José ya está prácticamente saturado, ya no se puede pinchar más para sacar agua, porque, si nosotros seguimos extrayendo agua subterránea, podemos limitar ese acuífero. Es un buen elemento como para poder tenerlo dentro de la agenda de por qué no se instalan más emprendimientos industriales en Florida. Sí. ¿Puede ser una de las razones a poner en la lista cuando un emprendimiento agroindustrial pretende instalarse en el departamento? Dependiendo del tipo de establecimiento industrial, si es altamente demandante en agua, ese puede ser un problema. ¿Y por qué solamente ese 5% se utiliza? ¿Es un problema de costo o es un problema de... Bueno. Tú nos decías que, repasando, solamente, es decir, el 40% se va. Y de ese 40 solamente un 5 se recupera. Es un 5%. ¿Por qué? ¿Porque es caro? ¿Porque no se puede? ¿Porque no hay tecnología para hacerlo? Para que la gente tenga una idea y se haga una idea de cuando hablamos de 5%, 5% son 2.700 kilómetros cúbicos. Eso es como si nosotros trazáramos una línea de 2,5 kilómetros por 1 kilómetro de alto por 1 kilómetro de ancho. Esa es la cantidad de agua que en el Uruguay hoy está represada, está contenida en represas y se utiliza para riego. El 35% restante, que es 7 veces más que eso, es lo que hoy perdemos. Entonces, si no podemos seguir extrayendo agua subterránea, porque ya está limitada, la única forma que tenemos de regar es embalsar el agua que cae de la lluvia. Es decir, guardar cuando sobra para utilizar cuando falta. Guardar en los meses de otoño, invierno y primavera para regar en los periodos de mayor déficit hídrico, que son en los meses que van desde noviembre a marzo. Lo que hace esta ley es promover el represamiento de esa agua, es decir, generar lugares, lógicamente ambientalmente sostenibles y ambientalmente posibles de hacer represamiento, no en cualquier lugar. Para eso la ley es muy explícita, no solo esta, sino la que ya existe, todos los procedimientos que uno tiene que seguir, para poder hacer ese embalse, cumplir con los planes de manejo y uso de suelos, el impacto ambiental, el caudal ecológico. Es decir, si yo represo el agua y no permito que de esa represa siga corriendo un curso de agua que se determina como caudal ecológico, ese río pierde la vida. Al perder la vida, yo estoy matando la biodiversidad. Eso ha pasado en Uruguay. Eso ha pasado cuando se ha hecho un mal manejo de esas represas. Por ejemplo, cuando las represas no cumplen con las ordenanzas. Entonces, no se deja fluir el agua que hace que ese curso permanezca vivo. O represamientos particulares que pueden hacerse en determinados lugares y no cumplir con la normativa. Pero eso está todo establecido, la norma ya existe, los sistemas de control ya existen, y esta ley, además, agrega artículos que de alguna manera ponen a mayor resguardo de que eso no suceda. Entre otras cosas, pudiendo llegar a demoler la obra que se hiciera si no se respeta, entre otras cosas, con ese caudal ecológico. Ahora, ¿qué pasa? Se le pide que la ley incluya todo, y ninguna ley incluye específicamente cómo se va a hacer cada una de las cosas. Las leyes son generalistas. Los que bajan a tierra lo que la ley dice es la reglamentación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo de esa ley? Es decir, reglamentar esa ley, y ahí sí yo creo que tiene que haber una fuerte participación de todos los actores que de alguna manera tienen que ver, como también la hubo en la discusión previa de esta ley. Porque se dice, bueno, en realidad esta ley no es conocida. No, señor. Acá, en la modificación que se hizo en el 2004, en la reglamentación que se hizo en el 2004 de la última reforma constitucional que hubo respecto al tema del agua, se crearon las comisiones de cuenca. Entonces, existen comisiones de cuenca de cada una de las áreas en las que se van a hacer esos represamientos de agua que tuvieron conocimiento del proyecto de ley y participaron. Y bueno, y después el Parlamento democráticamente recibió a todas las personas que de alguna manera tienen que ver con la ley, y están las versiones taquigráficas de lo que cada uno pensaba, los que están a favor y los que están en contra. Y después el legislador
Lo que tiene que hacer una vez que discute es, bueno, llegar a un acuerdo y, bueno, la inmensa mayoría de los legisladores aprobaron esta ley. ¿Y por qué se genera tanto lío? ¿Tienes experiencia en el tema? Porque se habla de que se va a privatizar, que esto va a terminar en manos extranjeras, por ejemplo, bueno, que las multinacionales se van a quedar con el agua de Uruguay. Y deduzco yo que será con el agua que se represe. Exacto. Y de allí puede ser esa agua como puede ser otra. Lo hablamos en instantes. Perfecto. Voy a hacer una pequeña pausa y una recomendación. Y ya seguimos dialogando con el ingeniero Alejandro Echeverría.